Marta, es tu turno. Hola, buenas tardes. Gracias, Vicente, por la presentación. Yo soy Marta Palop Cervera, trabajo en el Hospital de Sagunto, soy neumóloga y a mí, en primer lugar, quería darle las gracias a SEPAR por continuar aportándonos formación y seguir con las webinars en este momento de entre hola, hola o mientras las surfeamos, y a Novartis por el soporte para poder realizarlos. A mí me toca hablar de que puede aportarnos una triple, es decir, un corticoide LABA-LAMA en un único dispositivo en el asma. Como sabemos todos, en el asma seguimos teniendo muchas necesidades no cubiertas. Hay más de 340 millones de personas en todo el mundo afectados por la enfermedad, de los cuales 15 millones, pese a estar con el tratamiento actual, no consiguen lograr el control. Y este tratamiento se basa en las combinaciones de corticoide LABA, siendo un 40% de los pacientes los que no alcanzan el citado control. Además, otro de los problemas que tenemos es que en torno al 50% de nuestros pacientes no tienen una buena adherencia al tratamiento inhalado, y esto conlleva un mal control de la patología. Como todos sabéis, los objetivos del tratamiento del asma son lograr el control de los síntomas, mantener unos niveles normales de actividad física para evitar y minimizar los riesgos futuros en cuanto a exacerbaciones, limitación al flujo aéreo y los efectos secundarios asociados fundamentalmente al tratamiento con altas dosis de corticoides inhalados. La guía GEMA, que es nuestra guía para el manejo del asma, nos plantea 6 escalones de tratamiento, aportando un segundo controlador, como es el LAMA, a partir del escalón 3, y a partir del escalón 5 aparece un segundo broncodilatador, que es el LAMA, en este caso el tiotropio, que es el único LAMA aprobado hasta el momento en el asma. Y algo muy importante de la guía, y que a veces puede contribuir a un mal control de la enfermedad, es que no hacemos ese tratamiento escalonado. Nos cuesta menos subir que desescalar, pero es un tratamiento dinámico y no debemos perder esta perspectiva. ¿Qué factores del tratamiento contribuyen a que el asma no esté controlado? Bueno, pues hay cuestiones de administración, como he comentado antes. Un 50% de los pacientes no son adherentes al tratamiento, y esta mala adherencia se asocia a un aumento en las exacerbaciones, a mayor uso de corticoides sistémicos, mayor coste económico y sociosanitario, y limitaciones sobre todo en el estilo de vida de nuestros pacientes. Además, no todos nuestros pacientes son capaces de realizar una buena técnica inhalada, lo cual lleva a una disminución en la eficacia de los fármacos, por buenos que sean, dada la reducción en el depósito pulmonar de dichos fármacos. Se estima que entre un 70 y un 80% de los pacientes tienen una técnica inhalatoria incorrecta. Pero bueno, también hay estudios que demuestran que los médicos tampoco lo hacemos mucho mejor. Y uno de los problemas son los múltiples inhaladores. La prescripción de múltiples inhaladores puede confundir a los pacientes y aumentar la carga de la no adherencia, además de aumentar los errores críticos. Ahora mismo estamos utilizando en escalón 5 triples que requieren al menos 2 dispositivos, con lo cual aumentamos el número de estos errores y, por tanto, empeoramos la adherencia y el control de la enfermedad. Pero no todos los pacientes no son adherentes. Tenemos que en este estudio mundial se vio que se estudiaron a los pacientes adherentes, y pese a ello seguían estando mal controlados. Un 64% de los pacientes con dosis medias de corticoide inhalado y LABA permanecieron no controlados, aumentando hasta el 70% cuando utilizábamos dosis altas de estos corticoides inhalados. Y algo que también es muy llamativo es la inercia terapéutica. Entre un 30 y un 40% de estos pacientes adherentes y no controlados pese a dosis medias o altas de corticoides no sufrieron ninguna modificación en su tratamiento, no sufrieron escalado. Por tanto, debemos romper la inercia terapéutica para poder contribuir a controlar mejor la patología. Y además, otro de los factores que influye son las reacciones adversas a los fármacos, fundamentalmente a los corticoides, bien sean inhalados o sistémicos. Los corticoides inhalados en combinación con los LABA es el pilar del tratamiento del asma, pero su uso a largo plazo sabemos que conlleva efectos secundarios, y además son pacientes. Hay que valorar siempre el riesgo-beneficio y buscar la dosis mínima eficaz, porque pueden provocar, a dosis altas sobre todo, efectos secundarios, fundamentalmente disminución en la densidad mineral ósea, neumonías o cambios metabólicos. Y por no hablar, por supuesto, de los efectos secundarios asociados a los corticoides orales, bien sea de mantenimiento o su uso en ciclos cortos para tratar las exacerbaciones.
Puede ser necesario su uso a largo plazo en escalones 5, pero hay que tener en cuenta y no perder de vista que les podemos estar provocando efectos secundarios muy serios a nuestros pacientes, ya que se ha visto que se multiplica por 4 el riesgo de hospitalización cuando utilizamos estos ciclos, aumenta el coste de la enfermedad, aumentan las visitas a las consultas, las visitas a urgencias, y más de 4 recetas de corticoides orales al año multiplicaron en 1,30 las probabilidades de experimentar un nuevo efecto adverso, incluso en los 30 días de la prescripción de este ciclo. Pero bueno, ¿cómo podemos mejorar esta situación, ¿no? Y quizá aquí es donde empieza a cobrar una importancia relevante el hecho de utilizar la triple en ese único dispositivo, porque vamos, creo que a poder controlar los 3 pilares que sostienen que el asma no esté bien controlado pese a llevar un tratamiento correcto. Como veis, este es el panorama del tratamiento en el asma. Los tratamientos empezaron a desarrollarse a mediados del siglo pasado. En el año 2003 apareció el primer biológico, en el 2014 el primer LAMA inhalado. Han aparecido múltiples biológicos que nos han permitido minimizar el uso de corticoides sistémicos, y ahora nos encontramos en un momento de las combinaciones inhaladas avanzadas. Es decir, hemos mejorado las moléculas y hemos mejorado los dispositivos, lo cual va a redundar en beneficios para nuestros pacientes. Y hablando de pacientes, no debemos olvidar nunca, siempre que manejemos pacientes con asma, las intervenciones no farmacológicas, que también nos pueden ser de gran utilidad a la hora de controlar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero pese a que estemos hablando de combinaciones inhaladas avanzadas, la base siguen siendo la misma, siguen siendo corticoides, siguen siendo LABA y siguen siendo LAMA. Los corticosteroides actúan a nivel de múltiples vías para controlar el asma. Disminuyen el número de mastocitos y eosinófilos, disminuyen la actividad de los macrófagos y los basófilos, disminuyen el reclutamiento, activación y supervivencia de los eosinófilos, y además inhiben las moléculas de adhesión celular y la síntesis de leucotrienos, redundando todo ello en un control de la inflamación. ¿Y qué ocurre con los broncodilatadores? Todos sabéis cómo funcionan. Inhiben y mejoran, reducen la hiperinflación, además reducen la broncoconstricción, induciendo la relajación del músculo liso en el caso de los LABA e inhibiendo la constricción de ese mismo músculo en el caso de los LAMA. Y además aumentan la depuración mucociliar. Pero también sabemos, por experiencias en otras patologías como la EPOC, que se producen acciones complementarias cuando unimos un LABA y un LAMA. Potenciando esa acción broncodilatadora e inhibidora de la broncoconstricción mediante la inhibición de la acetilcolina y el bloqueo de los receptores M3. ¿Por qué es importante, ¿no?, el uso y la broncodilatación y la broncodilatación dual? Porque nos plantea una nueva estrategia clínica. Conseguimos minimizar y mejorar la curva plana de dosis respuesta a corticoides inhalados, disminuimos los efectos adversos de las dosis altas de corticoides porque utilizamos un segundo controlador que nos permite reducir la dosis de los mismos, y tenemos la eficacia sumatoria de la terapia combinada, como hemos dicho antes. En este estudio ya clásico se ve que la mayoría de los pacientes lograron el control del asma más rápidamente con una dosis más baja de corticoide inhalado si asociábamos un LABA que aquellos pacientes que mantenían solo tratamiento con corticoides inhalados. Sin embargo, muchos de estos pacientes siguen sin estar controlados, a pesar de que utilicemos dosis altas de corticoides y LABA y como recomiendan las guías. ¿Y por qué pasa esto? Pues probablemente pasa esto porque bien se demuestra en este estudio, la mayoría de los beneficios de los corticoides inhalados en asma leve y moderada se obtienen en el rango de dosis baja y media. Y las dosis altas, en este caso de propionato de fluticasona, nos llevaron a pequeñas mejorías clínicas a expensas de una mayor incidencia y en efectos secundarios, fundamentalmente disfonía o neumonías. Ya hemos comentado los efectos adversos de las dosis altas de corticoides inhalados. Aunque los corticoides inhalados constituyen el tratamiento estándar de primera línea, el uso a largo plazo de dosis alta tiene potencial efecto adverso a nivel sistémico y a nivel local. A nivel local creo que es algo que nos da mucha guerra en las consultas, las candidiasis orofaríngeas, las disfonías.
Y a nivel de efectos sistémicos, bueno, lo hemos comentado antes, pérdida de masa ósea, disminución del crecimiento en los niños y los cambios metabólicos. Por tanto, todo aquello que contribuya a utilizar dosis más bajas de corticoides inhalados redundará en beneficio para nuestros pacientes. ¿Y qué ocurre, ¿no? cuando sumamos? Parece que 2 es mejor que 1 y ahora parece que y ahora somos capaces de demostrar que 3 son mejor que 2. En estos trabajos que se desarrollaron en pacientes con asma cuando se aprobó el tiotropio como base del tratamiento para el asma, se ha visto que la adición de un LAMA a altas dosis de corticoide inhalado más un LABA mejora parámetros clínicos de nuestros pacientes. Además, consigue mejorías en función pulmonar de más de 150 mililitros, que son estadística y clínicamente relevantes para nuestros pacientes. Y otro dato importante es que reduce la tasa anual de exacerbaciones en torno a un 20%. Por tanto, añadir un LAMA nos aporta claros beneficios. Y como hemos dicho, estamos ya en el momento de las combinaciones inhaladas avanzadas. Es decir, se han mejorado las moléculas y también se han mejorado los dispositivos. Vamos a repasar brevemente qué nos aportan. Ya conocemos su uso en EPOC del Trimbo, formado por formoterol, glicopirronio y beclometasona, y del Trelegy, bilanterol, umeclidinio y fluticasona, y está a punto de aparecer también el QVM149, compuesto por indacaterol, glicopirronio y mometasona. Moléculas conocidas pero mejoradas. Creo que todas están en fase de aprobación y de negociación con los ministerios y ya van siendo aprobadas para poder utilizarlas en asma. Bueno, primero pequeños datos sobre el Trelegy, el estudio Kepten, que estoy segura que mi compañero después lo describirá mejor, nos muestra la eficacia del Trelegy compuesto por bilanterol, umeclidinio y fluticasona, como he dicho antes, para el control del asma. ¿Qué nos aporta? Sabemos que bilanterol se puede administrar una vez al día, que mantiene esa broncodilatación a lo largo de 24 horas con un inicio de acción relativamente rápido y con bastante selectividad por los receptores beta-2. Además, el umeclidinio ha demostrado ser un LAMA seguro y que el único LAMA que ha demostrado mejorar la función pulmonar comparado con tiotropio y no solo con placebo. Además, también es de administración de una vez al día, lo cual le permite ser usado junto con el bilanterol de manera sencilla. Además, se ha mejorado la fluticasona de toda la vida, que sigue siendo el gold estándar en el tratamiento, y se ha aumentado en el fulvato de fluticasona la biodisponibilidad, al igual que se han minimizado los efectos adversos de la misma. En cuanto al Trimbo, que creo que lo ha aprobado la EMA recientemente, en esta misma semana, está compuesto por formoterol, un LABA que todos conocemos, con un rápido inicio de acción, glicopirronio, un LAMA que también tiene un rápido inicio de acción y que tiene un perfil de seguridad muy similar a tiotropio, y la beclometasona. Todo ello en un dispositivo MDI de fácil manejo, que no requiere agitación, partícula extrafina que llega vía aérea pequeña y que aporta como mejoría en su dispositivo la aparición de un cuentadosis que ayuda a nuestros pacientes a poder manejar mejor los fármacos. Y está a punto de salir Enercer en dispositivo Bridge-Haller, compuesto por indacaterol, glicopirronio y mometasona, que con distintos estudios en su desarrollo, como el Iridium y el Argon, que estoy segura que el doctor García Rivero posteriormente explicará de manera exhaustiva. Yo me voy a fijar solo en las moléculas. El indacaterol es un LABA de rápido inicio de acción a los 5 minutos, es decir, un inicio de acción similar a formoterol, seguro, que además con un buen perfil de seguridad y tolerabilidad. Ha sido ligeramente modificado porque cuando lo empezamos a utilizar en EPOC, yo creo que todos hemos vivido que nuestros pacientes presentaban tos por el impacto orofaríngeo. Se ha modificado la sal, con lo cual hemos conseguido disminuir esos efectos adversos. En cuanto al glicopirronio, ha demostrado mejorar el FeB1 versus placebo durante 24 horas, por tanto su uso cada 24 horas es adecuado, con un perfil de eficacia y seguridad muy similar a tiotropio, pero con un inicio de acción más rápido.
Y hemos recuperado un clásico, pero un clásico, como he dicho, un clásico mejorado, que es la mometasona, que ha demostrado tener un inicio rápido en cuanto a la acción antiinflamatoria, lo cual va fenomenal cuando lo juntamos con el indacaterol, que es de inicio rápido, y el glicopirronio. Además, comparado con otros corticoides inhalados, mejora de manera significativa el FEV1. Y también un dato muy importante es que reduce la necesidad de utilizar corticoides sistémicos en asma grave, incluso a dosis bajas, ¿vale? Y ya altas, llegando a producir reducciones en el uso de estos corticoides entre el 50 y el 100% de los casos. Además, como lo hemos colocado en un dispositivo como el Bridgehaler, permite un menor depósito en las vías aéreas superiores cuando utilizamos en Bridgehaler, si lo comparáramos con lo que teníamos anteriormente, que era el dispositivo Twitzhaler. Entonces, se impacta menos en vías aéreas superiores, minimiza los efectos secundarios y además conseguimos un mayor depósito pulmonar. Además, QVM Bridgehaler requiere una menor dosis nominal de mometasona. Se considera una dosis alta, 160 picogramos, que es lo que equivaldría a los 800 picogramos si lo utilizáramos en el Twitzhaler. Todo ello debido a una administración más eficiente. Si lo administramos de manera más eficiente, se deposita de forma más importante en los pulmones y mejora con la interacción entre los otros monocomponentes. Además, tiene una alta afinidad por el receptor de glucocorticoides, llegando a ser superior a 2.200 y que es quizá el más alto si lo comparamos incluso con el gol estándar, que es el propionato de fluticasona. Esta mayor afinidad mejora la efectividad del fármaco. Además, como innovación, aporta un sensor electrónico que nos permitirá conseguir datos reales para tomar decisiones. Es decir, vamos a poder asegurarnos y nuestro paciente va a ser capaz de saber que ha hecho la inhalación y nosotros vamos a ser capaces de que no solo ha sacado el fármaco de la farmacia, además se lo ha tomado. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones clínicas basadas fundamentalmente en datos reales. Va a contribuir a mejorar tanto la adherencia como el cumplimiento terapéutico. Por tanto, y ya para finalizar, creo que en asma moderado o grave todavía nos queda mucho por hacer, fundamentalmente mejorar la adherencia y, por tanto, conseguir un mayor control. Añadir un LAMA al tratamiento de mantenimiento contribuye a mejorar la función pulmonar, a aumentar la sinergia entre los monocomponentes, utilizar o al menos reducir la dosis de corticoide inhalado y, por tanto, minimizar efectos secundarios de los mismos y lograr un buen control del asma. El uso de un único dispositivo que contenga corticoides, LABA y LAMA mejora los parámetros clínicos y el control de la enfermedad, fundamentalmente porque nos va a ayudar a mejorar la adherencia y a minimizar los errores críticos, puesto que van a utilizar un único dispositivo. Además, los nuevos dispositivos aportan mejorías en su diseño que van a redundar en beneficio para nuestros pacientes y para los facultativos. Tenemos una buena oportunidad, hemos mejorado las moléculas, pero también los dispositivos. Aprovechémonos de esto para que nuestros pacientes se sientan cada vez mejor. Así que muchas gracias. Bien, vamos a pasar ya a la segunda presentación, que corre a cargo de Juan Luis, ya por título Nuevos horizontes en el control del paciente con asma grave. Juan Luis, cuando quieras, adelante. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Plaza y a la doctora Palop. La verdad que es un placer. Quería agradecer también a SEPAR y también, por supuesto, a Novartis, pues darme la oportunidad de estar esta tarde con todos ustedes. Bueno, la parte, como bien ha comentado Marta, la parte que me toca hablar a mí es el papel de la triple terapia combinada en un solo dispositivo, en pacientes con asma moderada grave, nuevos horizontes. Empezaré comentando el estudio Captain, es el estudio que ha visto la eficacia o intentó demostrar la eficacia y la seguridad de la triple terapia de fluorato de fluticasona, omeclidino y bilanterol en un único dispositivo con una toma diaria, como conocen, en dispositivo Ellipta, versus fluorato de fluticasona, bilanterol, cerca de 2.500 pacientes. 24 semanas de duración para ver el objetivo principal de función pulmonar de FEV1, 52 semanas de duración, el estudio completo, para ver objetivos secundarios como fueron las exacerbaciones, un estudio fase 3.
les muestro la gráfica del objetivo principal de función pulmonar con los 6 brazos de tratamiento de este ensayo clínico. Vemos que utilizaron las 2 dosis de fluorato de fluticasona, del corticoide inhalado. Por un lado, tienen en la parte de la izquierda la dosis baja, de 100 microgramos. También en este estudio utilizaron 2 dosis diferentes de umeclidinio, dosis de 31,25 y de 62,5, con lo cual les salen los 6 brazos de tratamiento que les muestro en la parte de la derecha. Vemos que el objetivo principal en este estudio se cumplió, es decir, que el añadir un broncodilatador de larga acción, un anticolinérgico, un LAMA, a la combinación del LABA corticoide, pues sí que alcanzó la diferencia estadísticamente significativa de mejoría en el FEV1, en concreto de 92 mililitros. Como objetivo secundario, a 52 semanas, fueron la disminución en la tasa de exacerbaciones. Y les quería mostrar esta gráfica. Aquí tienen la muestra, digamos, el pool análisis de todos los brazos de tratamiento de la doble versus la triple con las 2 dosis de umeclidinio. Y vemos que en el objetivo secundario no se cumplió, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en añadir el LAMA a la combinación LABA-corticoide, la reducción anual de la tasa de exacerbaciones. Otros objetivos secundarios fueron calidad de vida, con el cuestionario St. George, que no se alcanzó la diferencia estadísticamente significativa, y también se utilizó el cuestionario ACQ7, el cuestionario de síntomas, de control, en el que ahí sí que hubo una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que añadir el LAMA sí que mostraba un beneficio en el cuestionario ACQ7. Es interesante los subanálisis que se hicieron en este estudio para ver, por un lado, ver las ramas que utilizaron, los brazos que utilizaron corticoide de baja dosis versus los de dosis alta, y en función a, como les pongo ahí, marcadores de inflamación T2, es decir, eosinófilos en sangre periférica y el feno. Lo curioso de los resultados de estos subanálisis es que a medida que aumentamos los eosinófilos en sangre periférica, y lo mismo ocurre con el feno, en este perfil de pacientes el aumentar, es decir, la dosis alta de corticoide inhalado, sí que se acompañaba de una mejoría en la función pulmonar, se distanciaban las curvas, así como de la disminución en la tasa de exacerbaciones. Es decir, que en los pacientes, cuanto mayor es ese predominio T2, en los subanálisis del estudio CAPTAIN, lo que ven es que el corticoide, doblar la dosis de corticoide sí que conlleva un efecto significativo en función pulmonar y en la tasa de exacerbaciones. Este efecto en cuanto a la división o clasificación en función de eosinófilos o bien feno, no se veían diferencias en cuanto a añadir el LAMA. Es decir, que el añadir LAMA no había diferencias en el grupo de predominio no T2 respecto al predominio T2. En cuanto a la hipótesis de los autores respecto a estos subanálisis, lo que vienen a expresar es que en pacientes que muestran un perfil inflamatorio de predominio T2, sí que sería aconsejable escalar la dosis de corticoide inhalado y posteriormente añadir el LAMA, cosa que parece que no se acompañaría en pacientes que no muestran un predominio T2. Es decir, pacientes no T2, es probable que con una dosis baja o media de corticoide inhalado no haya que escalar a dosis altas para añadir el LAMA. Pero esto no deja de ser una hipótesis que se extrae de los datos de este subanálisis y que habrá que afirmar o reafirmar en posteriores ensayos clínicos. Pero bueno, no deja de ser una hipótesis que podríamos luego, si les parece, tanto al moderador como a mi compañera, el tratarlo en el tema de la discusión. Bien, otras moléculas, estudios Trimaran y Trigger, estudios con beclometasona, triple terapia en un único dispositivo,
2 veces al día, beclometasona, formoterol, glicopirronio versus beclometasona, formoterol. Y hay 2 estudios, aquí no se hizo como el estudio CAPTAIN, que se incluyeron las dosis medias y altas de corticoidinalao en el mismo estudio, sino que aquí se hicieron 2 estudios paralelos. Por un lado, Trimaran, dosis media de corticoidinalao, por otro, Trigger, dosis alta de corticoidinalao. Importante señalar que en este estudio Trigger también se añadió una rama, un brazo de beclometasona, formoterol más tiotropio con 2 dispositivos diferentes. Objetivos principales de ambos: función pulmonar a 26 semanas, cosa que se cumplió en ambos estudios. Hubo una mejoría estadísticamente significativa, tanto de 57 como de 73 mililitros, en la semana 26 en ambos estudios. Variables coprimarias a 52 semanas, exacerbaciones, tasa de exacerbaciones. Les pongo esta diapositiva. Variable coprimaria, exacerbaciones en los estudios por separado. Y ahí vemos que, y les he puesto ahí el resumen, en Trimaran con dosis media sí que se alcanzó una diferencia en la tasa de exacerbaciones a 52 semanas, no así en el estudio Trigger. Pero como les pongo en esta gráfica que muestran los autores en el paper, al hacer el pool análisis de todos los datos de la doble respecto a la triple, al analizar todos los datos en conjunto, sí que se veían diferencias estadísticamente significativas, tanto en la reducción de exacerbaciones moderadas graves, como en las graves, aunque no hubo muchos pacientes en graves, pero sí que hubo una reducción con una diferencia estadísticamente significativa en esta variable secundaria, como eran las exacerbaciones globales en ambos estudios. Volvemos a otras variables secundarias. ACQ7, que ya hemos comentado también en el estudio CAPTAIN, vemos que no solo es función pulmonar y exacerbaciones, sino que se empiezan a tener en cuenta variables de relevancia, como es el control o, como veremos posteriormente en otros estudios que vamos a comentar, calidad de vida. En este caso, ACQ7 no se llegó a alcanzar la diferencia estadísticamente significativa en Trimaran con dosis media, sí que se alcanzó en el estudio Trigger con dosis alta. Otras variables que también se analizaron y que las podemos ver en este estudio, sobre todo en el suplemento, en el apéndice, vemos que no se alcanzó diferencia estadísticamente significativa en la medicación de rescate ni en el cuestionario Asthma Symptom Score. Bueno, pasamos a la tercera molécula, tercer producto que les voy a contar hoy, que es indacaterol, glicopirronio, fluorato de mometasona en un único dispositivo, una toma diaria con dispositivo Bridge-Haller. Tenemos el programa Platinum, en el que tanto Quartz como Palladium lo que pretendían era ver la superioridad de indacaterol, de la doble lavacorticoide respecto al corticoide solo, tanto en Quartz y en función pulmonar, y al igual que Palladium, indacaterol, fluorato de mometasona. Vamos a centrarnos más y les voy a presentar los datos de la triple terapia en un único dispositivo, que son los estudios Iridium y Argon. Tenemos en el estudio Iridium cerca de 3.000 pacientes, en Argon cerca de 1.250 pacientes. La población seleccionada, los criterios de inclusión fueron muy parecidos en los dos, mayores de 18 años, pacientes no controlados con lavacorticoide a dosis media y dosis altas en cuanto a ACQ7, mayor o igual a 1,5, en cuanto a función pulmonar, FEV1 por debajo de 80% en Iridium, 85% en Argon, y con una o más exacerbaciones en ambos estudios. Es decir, pacientes que, a pesar de tener una combinación con un lavacorticoide desde dosis media a dosis alta, no terminaban de estar controlados. En Iridium, comparativa de la triple respecto a indacaterol, fluorato de mometasona,
también en un único dispositivo. Objetivo principal, FEF1 en la semana 26. Objetivos secundarios, superioridad en términos de ACQ7, a la semana 26 también. Otros objetivos secundarios que se analizaron fueron el pico flujo, la medicación de rescate, exacerbaciones en la semana 52 y un brazo comparativo con salmeterol, propionato de fluticasona a dosis altas. En el estudio Argon, comparativa de la triple terapia, indacaterol, glicopirronio, furato de mometasona en un único dispositivo, una toma al día, versus la triple terapia estándar de salmeterol, propionato de fluticasona en un dispositivo, dos veces al día, un más tiotropio en Respimat una vez al día. Y objetivo principal del estudio Argon, no inferioridad en una variable que luego podemos comentar en la discusión, que a mí me parece muy relevante y que se sale un poco de lo habitual, que es calidad de vida, AQLQ, en la semana 24. El estudio Iridium duró 52 semanas, como hemos comentado, aunque la variable principal se analizó a la semana 26. El estudio Argon tuvo una duración de 24 semanas. Objetivos secundarios de Argon, FEF1, ACQ y exacerbaciones en esas 24 semanas. Aquí tienen el diseño de ambos estudios. Ven que también hubo brazos de tratamiento con dosis baja, dosis reducida de corticoide inhalado, que estos no vamos a analizarlos en los resultados porque el medicamento que vamos a disponer nosotros, la dosis de la triple terapia de la cual vamos a disponer aquí en nuestro país, va a ser la dosis alta de 160 microgramos de mometasona. Por lo demás, es el resumen de lo que ya hemos hablado. Vamos a las características basales y clínicas de los pacientes. Ya les he comentado cuáles eran los criterios de inclusión. Vamos a ver las exacerbaciones. Como les he dicho, criterio de inclusión era tener una o más en el año previo. Vemos que la mayoría de los pacientes, el 80%, cerca del 80%, en ambos estudios, había tenido una exacerbación el año previo. Vemos que cerca del 20% en ambos estudios habían tenido 2 o más exacerbaciones durante el año previo. ¿Qué dosis de corticoide inhalado asociado a LABA llevaban los pacientes cuando fueron incluidos o seleccionados, mejor dicho, para los estudios? Pues vemos que el 60%, cerca del 60%, dosis media de corticoide inhalado más LABA, el 50% en el estudio Argon, el 60%, perdón, dosis media Iridium, 50%, cerca del 50%, dosis media en el estudio Argon. Bien, pues vamos a los resultados. Variable principal de Iridium, hemos dicho FEF1 en la semana 26 y lo que vemos es pues una mejoría estadísticamente significativa en el FEF1 respecto a la doble indacaterol furato de mometasona, 65 mililitros. Si analizamos respecto al brazo que hemos comentado de salmeterol, dosis altas de propionato de fluticasona, vemos una mejoría de 119 mililitros. Esto, la primera conclusión que les quiero presentar o que me viene a mí a la cabeza es que, lógicamente, las moléculas, tanto el LABA como el corticoide, no es el mismo indacaterol respecto a salmeterol y furato de mometasona respecto a propionato de fluticasona. Y eso podría ser la explicación de por qué hay mayor diferencia de función pulmonar respecto a salmeterol fluticasona. En el estudio Argon, como les decía, una de las variables principales fue función pulmonar respecto a el standard of care, salmeterol fluticasona a dosis altas más tiotropio. Y lo que vemos es que hubo una mejoría estadísticamente significativa en el FEF1. ¿De cuánto? De la mediana de 96 mililitros de mejoría en la triple terapia cerrada de QVM. Variable exacerbaciones. Vemos en el estudio Iridium que respecto a indacaterol mometasona no hubo diferencias significativas al añadir el LAMA, pero sí que las hubo respecto a salmeterol fluticasona. Y vemos que las hubo respecto a exacerbaciones moderadas graves, a las graves y al total.
ni cerca de un 40%, como les muestro ahí. En el estudio Argon vemos que hubo una reducción estadísticamente significativa en la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas, con un 43% de reducción respecto al comparador, a salmeterol-fluticasona más tiotropio, 43%. Dato importante, y les comentaba ya, les dejaba ver en cuanto a la mejoría en el FEF1, que no son las mismas moléculas, aunque hablemos de LABA y corticoide. Y una mejoría la vemos en cuanto a la rapidez de acción. Vemos que desde los 5 primeros minutos ya las comparativas, los brazos de indacaterol, glicopirronio, mometasona, vemos que ya hay una mejoría respecto al comparador, salmeterol-fluticasona. Es decir, que desde la primera toma, desde los primeros 5 minutos, ya vamos a ver o vamos a percibir una mejoría, por lo menos en función pulmonar, que es muy probable que vaya unido a mejoría rápida en cuanto a síntomas, control, etcétera, ¿no? Pero sí que en función pulmonar. Bueno, otra variable en Iridium que, como les he comentado, y también se analizó en los estudios que hemos comentado previamente, ACQ7. ¿Y qué es lo que se vio en el ACQ7? Pues que había una mejoría, una mayor tasa de respondedores desde la semana 4, desde el principio hasta la semana 52 que duró el estudio. Y vemos que la tasa de respondedores era pues, muy importante, de cerca del 24% en la semana 4. Que sí que es cierto que el porcentaje se fue reduciendo al finalizar el año de estudio, pero que en la semana 52 seguía siendo estadísticamente significativo el porcentaje de respondedores. Es decir, que no solo función pulmonar, no solo exacerbaciones, sino que también vemos mejoría en el control de los pacientes. Y si vamos a calidad de vida, que era, como les he comentado, el objetivo principal del estudio Argon, pues vemos que el objetivo principal era de no inferioridad respecto a salmeterol-fluticasona más tiotropio. Pues no solo se alcanzó el objetivo principal, sino que se vio una no inferioridad, sino superioridad en cuanto a AQLQ, en cuanto al total score, y también respecto al porcentaje de respondedores. Un mayor porcentaje de respondedores en la triple terapia cerrada de indacaterol, glicopirronio, mometasona, furoato, de QVM respecto a salmeterol, fluticasona más tiotropio en el objetivo principal. Bueno, en cuanto a efectos adversos, pues como les pongo aquí, pues no hubo diferencias reseñables y no hubo ninguna alerta ni ningún evento adverso relevante a nivel general, tampoco a nivel cardiovascular. En cuanto a las neumonías, que como saben en los brazos de corticoide, bueno, pues sí que se mira con más detenimiento. Bueno, comentarles que en el estudio Argon sí que se vio o se reportó mayor número de neumonías en el brazo de la triple terapia con dosis altas de corticoide inhalado, en este caso de furoato, de mometasona furoato. Sin embargo, cuando se ha hecho el pool análisis de los estudios Iridium y Palladium, se ha visto que ahí había un mayor reporte de neumonías o mayor frecuencia de neumonías en los brazos de dosis media de corticoide inhalado. Es decir, que a modo de conclusión, pues podemos decir que los hallazgos del programa Platinum pues no apoyan la hipótesis de que hay un efecto dosis-respuesta de corticoide inhalado riesgo de neumonías. A modo de conclusiones de ambos de los últimos estudios que hemos comentado de QVM, de Iridium y Argon, pues son dos estudios fase 3 claves en el desarrollo del programa Platinum, que nos proporcionan una solución inhalada con una combinación indacaterol, glicopirronio, mometasona furoato, para tener un mayor control, y esto es importante, no solo función pulmonar, sino un mayor control del asma en comparación con la terapia estándar o el standard of care de salmeterol fluticasona y salmeterol fluticasona más tiotropio, reduciendo exacerbaciones
versus salmeterol-fluticasona, mejorando función pulmonar y control de asma respecto a salmeterol-fluticasona y salmeterol-fluticasona más tiotropio, que además presenta un desarrollo clínico focalizado en asma que abarca los beneficios clínicos de los resultados clínicos medidos en asma. La combinación QVM fue bien tolerada, lo que indica que no hay mayor riesgo frente a el standard of care, salmeterol-fluticasona y salmeterol-fluticasona más tiotropio. Que la combinación QVM en un único inhalador tiene un beneficio clínico potencial frente al standard of care actual en el tratamiento del asma no controlado, y que QVM es la única opción terapéutica que, como ya conocerán, tiene un sensor disponible para el dispositivo, para el Bridge-Haller, para acoplar al dispositivo Bridge-Haller, que nos proporciona datos reales de cuándo ha tomado el paciente la dosis del inhalador, que nos va a permitir respaldar las decisiones terapéuticas, ver si tenemos delante, como saben, y como bien ha comentado Marta, la adherencia es un factor clave a la hora de ver el control de los pacientes, de plantearnos una escalada en el tratamiento, con lo cual todas las herramientas que nos ayuden a medir esa adherencia, pues serán bien recibidas a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Finalizo diciendo que la indicación de NERSAIR Bridge-Haller, que es como se va a denominar a la triple terapia cerrada que hemos comentado de QVM, NERSAIR Bridge-Haller para el asma, está pendiente de precio y condiciones de reembolso en nuestro país. NERSAIR Bridge-Haller está indicado para el tratamiento de mantenimiento del asma en pacientes adultos que no están controlados adecuadamente, con una combinación de mantenimiento de un agonista beta-2 de acción prolongada y un corticoide inhalado a dosis altas, que han experimentado una o más exacerbaciones por asma en el año previo. Y con esto pues finalizo mi presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y abierto a las preguntas de nuestro moderador y, por supuesto, de la audiencia. Muchísimas gracias. Doy paso al doctor Plaza. Bueno, gracias, Juan Luis, por tu presentación. No sé si me oís correctamente ahora. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para el debate. Vamos con retraso, pero nos conceden por lo menos estos 15 minutos de cortesía. Yo creo que pues la audiencia, recuerdo que todavía ahora podéis hacer preguntas a nuestros ponentes, por tanto, adelante. Vamos a dar paso a... ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a dar prioridad, ¿no?, a la audiencia, como es lógico. ¿Hay alguna pregunta de aclaración, ¿no? Y yo creo que quizá, Juan Luis, tú que has presentado los comparativos y con un poco más de detalle, pregunta una doctora si la dosis de glicopirronio de las dos formulaciones de triple terapia que la llevan, si es similar. Aclaraciones de dudas. De que, vale, la dosis de glicopirronio en los estudios Iridium y Argon es similar. Lo que no es similar es la dosis de corticoide inhalado. Yo me he expresado los resultados de la dosis alta, que es la que vamos a disponer nosotros para tratar a nuestros pacientes. Pero la dosis de glicopirronio era similar. No era similar, como he comentado en CAPTA, en la dosis de umeclidinio, por ejemplo. Ahí sí que hubo dosis baja y dosis alta de umeclidinio. Pero la dosis en Iridium y Argon de glicopirronio, que es la pregunta que nos hace la compañera, la misma dosis. No sé si Marta quiere añadir algún comentario. Sentidos libres para intervenir como queráis. Bueno, poco más que añadir, que Juan Luis lo ha explicado fenomenal. La dosis de los LAMA, al final, estamos utilizando las mismas dosis que estamos utilizando en EPOC y han demostrado ser fármacos seguros. Creo que en ninguna dosis va más allá. Se han hecho las modificaciones farmacocinéticas por el acople de las moléculas, pero poco más. Yo creo que los LAMA son seguros para nuestros pacientes en general, incluidos los hombres de más de 80 años. Ahora que haces este comentario, Marta, os quería plantear un supuesto un poco utópico y un poco exagerado. Estas combinaciones de triple terapia fija en un solo inhalador permiten hacer una estrategia de tratamiento MART o flexible. ¿Qué opinas para los desconocedores de esta...? ¿Qué pregunta más difícil? Yo creo que no. O de momento no.
quizá las combinaciones con formoterol y beclometasona, que ya es una estrategia que se está gastando, quizá habría que valorar los efectos secundarios de esa dosis extra de LAMA. Yo creo que esa estrategia va a ser difícil poder hacerla con estos dispositivos fijos, pero habrá que hacer un estudio. Nos falta evidencia para probarlo. Al final, yo estoy segura que los clínicos nos lanzaremos un día a probarla y después vendrá el ensayo clínico que nos dirá que es segura. Pero vamos, creo que nos falta evidencia para poder decir que se pueden utilizar. Sí, porque los estudios, y Juan lo ha presentado muy bien, la información sobre la seguridad de estas combinaciones son muy positivos. Realmente ahí no hay ninguna pega. Si se utilizan correctamente a las dosis, pero si se sobreutilizan, porque a veces te encuentra algún paciente que le da por engancharse al inhalador. ¿Hay información de esto sobre utilizadores de triple terapia? ¿Hay alguna información de estudios de seguridad a dosis por encima de las recomendadas? ¿Tenéis información de esto? No, que yo tenga, no. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos escalones de GEMA y valga que tenemos a Vicente, que bueno, son de tratamiento de mantenimiento, es decir, son tratamientos que no estamos hablando de estadios iniciales o estadios leves de la enfermedad en la que el paciente es el que va a decidir en base a los síntomas la dosis que va a tomar. Estamos hablando ya de estadios de pacientes que no estaban bien controlados con una combinación LABA-corticoide y que queremos digamos, una terapia fija de diario y aparte utilizar al rescate que nosotros le proporcionemos dependiendo de los síntomas. Pero estas terapias se han planteado en los estudios y así es como os he presentado, los estudios están planteados como tratamiento a dosis fija y vamos, no como rescate. Sí que es cierto cuando ves los resultados de rapidez de acción, bueno, dices, bueno, pues igual habría, bueno, como dice Marta, ¿no? Igual indacaterol se podía haber utilizado, haber hecho algún estudio como LABA en terapia MART, pero como no tenemos evidencia, pues no podemos decir eso. No están planteados estos estudios para eso. Bueno, pero yo creo que, perdón, la experiencia, quiero decir que tú muy bien has planteado que tenemos pacientes que se enganchan al inhalador. Y yo creo que todos tenemos experiencia de pacientes que en EPOC e incluso en asma, hablo de EPOC porque es la mayor experiencia que tenemos en este tipo de moléculas, que han hecho dosis extra durante mucho tiempo. ¿Cuántos no han venido a la consulta y han dicho no me llega el inhalador a la receta? Doctora, hágame más. Y dices, ¿y qué se nota? Pues nada, quiero decir, no han hecho efectos secundarios. Quiero decir, creo que nos hace falta evidencia, pero la práctica clínica, yo creo que las nuevas moléculas respecto a las clásicas nos han demostrado ser más eficaces y más seguras en general. Con todas estas informaciones, estos estudios, porque realmente tenemos ahora una avalancha, ¿no?, de estudios pivotales que confirman la eficacia y seguridad de estas triples terapias, ¿ha cambiado la indicación de la ubicación de los nuevos LAMAs en el tratamiento del asma? En concreto, el posicionamiento de estas triples terapias fijas en un solo inhalador, ¿cuál pensáis que es el nicho? O sea, por ejemplo, claro, decir asma grave no vale. Ahora hay que matizar. Entonces, por ejemplo, ¿se le puede poner al mismo nivel equiparable a una doble terapia, a un combo a dosis altas de corticoide inhalado, igual que una triple terapia? ¿La misma indicación? ¿O es para aquellos que fracasan o están muy obstruidos? ¿Es una terapia alternativa al fracaso del combo a dosis altas? ¿Qué opináis? Juan, te lanzas tú, que eres más políticamente correcto, y ya luego yo... Venga, rematas. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, los criterios de inclusión de los estudios. ¿Qué pacientes se incluyeron en los estudios? Y eran pacientes no controlados porque tenían una o más exacerbaciones. Hablo en general, pero bueno, me voy a centrar sobre todo en iridium y argon. Una o más exacerbaciones y encima sintomáticos, con un mal control de síntomas, con terapias previas de LABA corticoide. Hay que tener en cuenta que aunque la frase final que he dicho, que es la indicación que va a tener, pacientes no controlados con al menos una exacerbación con LABA y dosis altas de corticoide inhalado,
pero tenemos que tener en cuenta, y os comentaba, que un porcentaje importante de pacientes venían de LABA y dosis media de corticoide inhalado. O sea que, bueno, es probable que ese nicho, y así ya te la dejo, Marta, creo que el que viene del LABA, dosis altas de corticoide, si no está bien controlado, habría que pasar por LAMA, o el siguiente paso sería poner un LAMA, y lo que creo que queda más abierto a debate y discusión es LABA, dosis media de corticoide, que no está bien controlado. Le doblo, que es lo que tú comentas, ¿no? Le doblamos la dosis, aumento a tope el corticoide inhalado o paso a una triple terapia de estas que vienen ya con el LAMA, ¿no? Sin poner una dosis muy alta de corticoide inhalado. Esa es la siguiente pregunta que os iba a lanzar, pero muy bien, Juan Luis. Perdón. Marta, adelante. No, a ver, yo en general estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Luis, pero yo creo que si nos vamos a indicaciones propias, pues yo creo que me iría a un escalón 5 claro. Creo que ningún paciente debe de iniciar un biológico sin llevar una triple terapia. Quiero decir, me parece que esto está fuera de discusión. Incluso ya por el rollo este que decía yo de ser innovadora, me plantearía un escalón 4 alto, dependiendo del perfil del paciente. Quizá hay unas dosis, no debemos de perder la perspectiva de la toxicidad de los corticoides. Pacientes que van a llevar durante años, probablemente toda su vida, porque estamos en escalones muy altos, o sea, toda su vida, corticoides. Si podemos minimizar la dosis de corticoide inhalado, añadir un LAMA en un paciente que tiene una función pulmonar alterada probablemente va a ser más beneficioso que subir la dosis de corticoide. Otra cosa será si el componente T2 es muy alto. Y yo creo que debemos de ir a personalizar mucho los tratamientos. Pero yo los posicionaría en un 4B y un 5A. Escalón 4,5, ¿no? El 4,5. Exacto, 4,5. ¿Pero hay estudios que hayan evaluado esta posibilidad de eficacia? ¿Perdón? Que hayan hecho una comparación en un paciente que no se controla con una combinación de X medio LABA en comparación con doblar la dosis. O sea, si hay estudios que hayan comparado en ese escenario de que no se controlan con dosis medias de X-LABA, dos opciones, o triple terapia o dosis alta de X-LABA. ¿Hay algún estudio que la haya comparado esto? Así que me venga ahora a la cabeza te diría que no, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que teníamos hasta ahora, si tú te planteabas mantener la dosis de corticoide y asociar LAMA, ya le estás dando otro inhalador con otro dispositivo aparte al paciente, probablemente otra posología. Ahora el escenario que se nos plantea ahora es que vamos a poder hacerlo en el mismo dispositivo, o sea que todas esas ventajas en principio o desventajas que tenía el añadir el LAMA ahora, dice, bueno, pues le subo la dosis de corticoide inhalado, pero va a seguir estando en el mismo dispositivo, ¿no? Con la misma, probablemente el mismo dispositivo que ya tenía, con la misma posología que ya conocía el paciente, o sea que el añadirle un LAMA era, por así decirlo, llevaba unas desventajas asociadas, probablemente en adherencia o aunque sea inconsciente, ¿no? Por parte del paciente. Pero creo que ahora se nos abre otro escenario, que es, te cambio el dispositivo, pero te lo simplifico todo. Creo que ese punto también es importante. Bueno, el tiempo vuela, siempre pasa con los debates. El tiempo se pasa volando. Sí. Vamos a ver, hay una pregunta que es muy oportuna. Yo os la iba a plantear también de otra manera. Y es que dice, bueno, la pregunta es, concretamente dice que el estudio CAPTAIN no constataba una mejora, una reducción significativa de exacerbaciones, por si esto pasa en otros estudios. Bueno, yo la pregunta la voy a transformar en la siguiente. Tenemos varios estudios, no se han comparado entre sí las triples terapias, como es lógico, y los estudios, los resultados no son exactamente iguales, ¿no? Parece que hay matices, en uno parece que alguna variable sale mejor parada que otra, ¿no? No es todo, en todos es igual. La pregunta es, Juan Luis, tú que te has revisado estos estudios, ¿se puede comparar? O dicho de otra manera, ¿los criterios de inclusión de los estudios fueron similares? ¿Los hace comparables luego en los outcomes? ¿O hay que ir con cuidado y esto no se puede comparar? ¿Tú qué opinas? Yo opino que los criterios de inclusión son pacientes similares en los estudios, pero como hemos visto, los objetivos principales no. Entonces, creo que comparar, por ejemplo, resultados de Argon, que el objetivo principal era a 26 semanas, como hemos comentado,
comparar con Captime, que el objetivo era FEF1, ¿no? Yo creo que se puede comparar más Captime con Iridium, por ejemplo, y ahí está claro. Tenemos que tener en cuenta el dato de exacerbaciones no fue un objetivo principal. No se plantearon para los estudios para ese objetivo. Sí que es cierto que se veía y o sea, se analizó, pero yo creo que hay que tener en cuenta que lo que estamos añadiendo es un LAMA y es un broncodilatador, y que lo que se le ha pedido es que broncodilate, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta el resultado de si se cumplieron los objetivos, y está claro que en las 3 terapias que hemos comentado se cumplió el objetivo principal, respecto a la pregunta de que si eran similares los pacientes o de un perfil parecido, yo diría que sí, y es ese perfil que estamos comentando, en ese escalón 5, 4 alto que dice Marta, ¿no? A ver, estoy de acuerdo contigo que es difícil compararlos, pero no debemos de perder de vista los datos que tenemos de tiotropio respecto a la reducción de exacerbaciones cuando se aprobó tiotropio para asma. Quiero decir, los LAMA reducen exacerbaciones por sí mismos. Porque, bueno, esta semana se ha publicado un artículo de una revisión de todas las propiedades antiinflamatorias, porque se está empezando a plantear que tienen propiedades antiinflamatorias que contribuyen a esa reducción de exacerbaciones. Claro, si vas a función pulmonar, añadir un broncodilatador, hombre, lo ideal, si 2 no es mejor que 1, tenemos un problema con el que añades. Entonces, creo que hay que valorar los resultados en conjunto. Creo que a una triple hay que pedirle que sea buena en exacerbaciones, función pulmonar y control de la enfermedad, no solo en función pulmonar. Y creo que el hecho de que hayan tantas triples nos da una oportunidad para plantearnos estrategias terapéuticas de cambio sencillamente de molécula, como se está planteando en EPOC, por ejemplo, ¿no? Que hay pacientes más susceptibles que otros a determinado broncodilatador y todavía no sabemos por qué, o más susceptible a un corticoide que a otro. Entonces, el hecho de tener varias nos va a permitir no a lo mejor escalar, sino cambiar molécula o cambiar dispositivo. Se nos agota el tiempo y yo hay un tema, creo que es muy importante, a mí me interesa mucho personalmente, es el tema de la adhesión terapéutica, ¿no? Porque, en fin, dejadme que lance una opinión personal. Esas triples terapias de un solo inhalador son muy bienvenidas, y más allá de las comparaciones de molécula a molécula, que no quiero entrar en esto, a mí me parece que la principal aportación que nos van a proporcionar es que van a mejorar la adhesión terapéutica. Todo lo que sea simplificar y disminuir inhaladores interesa. La historia está llena de estudios que demuestran que la sencillez es lo mejor, ¿no? Entonces, abriendo el melón de la adhesión terapéutica, hay una pregunta que dice que destaca el papel de este sensor electrónico que lleva QVM para detectar la hora y la adhesión, ¿no? Y ya Juan Luis lo ha comentado un poco. ¿Cómo lo valoráis esto en comparación con otros? Quizá es un aspecto destacable. Y la pregunta en concreto que hace es, y que te la quiero lanzar a ti, José Luis, Juan Luis, es ¿este aparato lo van a llevar todos los inhaladores QVM o solamente a demanda para los que aquellos el médico considera que quiero incluirlo y quiero prescribirlo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Tienes información de esto? A ver, en principio la información que tengo es que no va a venir los dispositivos que se dispensen en farmacia van a venir con el dispositivo electrónico. Yo creo que va a ser una dispensación que hará, en este caso, Novartis a los servicios o que así lo soliciten. Yo tampoco lo veo para todos los pacientes. Yo lo veo para los pacientes en los que puedes tener dudas de que, por ejemplo, ya le has puesto la triple terapia en un dispositivo y aún así no has visto una mejoría, o al revés, se controló y luego ha perdido ese control. Entonces te planteas que pueda ser por una falta de adherencia o que ha disminuido la adherencia. En ese perfil yo sí que me lo plantearía, pero no sé si para todos. O sea que lo que yo sé es que para todos, o sea, no va a venir en la cajita, es la información que yo tengo, vamos. Pues yo disiento contigo, Juan, lo siento, pero yo creo que sería una innovación que debería venir en todos. Quiero decir, creo que todos los dispositivos que te aporta
está claro que sospechas que un paciente no es adherente cuando le das un tratamiento que piensas que debe funcionar y de repente no funciona. Ni mejora función pulmonar, ni mejora nada. Pero tener esa información real que no suponga revisar solamente si el paciente ha sacado el fármaco de la farmacia comunitaria, creo que nos proporcionaría muchísima información a todos. Está claro que ahora mismo, pero vamos, estamos en la hora de las nuevas tecnologías. Creo que la pandemia COVID, una de las cosas buenas es que hemos empezado a hacer telemedicina de una manera mucho más exhaustiva y permitir controlar al paciente de forma real nos va a dar opción de poder controlar de manera real. Es igual que cuando están en otros dispositivos. Quiero decir que se han hecho los numeritos más grandes, que son más sencillos de utilizar. Creo que esto es una innovación que estaría chulo que estuvieran todas. Y luego que el paciente se conecte o no, o que tú te descargues la información o no. Pero el poder tener acceso a esa información... Se nos está agotando el tiempo, de hecho se nos ha agotado ya, pero yo quiero haceros un par de preguntas con respuesta rápida. Hablemos un poco de la posología. Realmente es un tema manido, antiguo, con un debate que no se ha cerrado, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Al final, ¿qué tenemos? Pues claro, estas triples terapias, algunas son de una inhalación al día, otras en fin, más inhalaciones. ¿Hay algo nuevo en este aspecto? ¿Es mejor una que dos o que tres? ¿Hay que diferenciar o depende del paciente? Para uno sí. ¿Qué opináis en este aspecto en relación con la adhesión terapéutica? ¿Una sola inhalación es mejor? Yo creo que en general una sola inhalación es mejor. En general. Y después ya particularizando pacientes, habrá pacientes que te digan que no llegan y que por la mañana se levantan tal y que prefieren. Y creo que habrá que personalizar mucho. Pero yo creo que uno es más fácil, los recuerdos terapéuticos, que se te olvide, es más difícil que se te olvide. Más fácil generar rutinas. Lo dejo al lado del cepillo de dientes o de la ducha, que si tienes que hacer 4 o 5 inhalaciones al día. Al final, si estás bien, las de la noche no me las hago. O las de la mañana es que no me las hago. Creo que es más fácil, que mejora la adhesión una vez al día. Eso no quiere decir que sea para todos. Sí, yo pienso que estamos hablando ya de un grupo de pacientes que no van a, no van a ser de nuevo, es decir, no naif, que vas a empezar ya con una triple de estas, ¿no? Entonces es probable que también dependa de qué posología venga el paciente, ¿no? Sí que coincido con Marta, tampoco tenemos muchos datos. Creo que quitando el estudio ataúd de nuestros amigos gallegos, ¿no? de Luis Pérez de Llano y compañía, sí que parece que una dosis diaria es lo que preferiríamos todos como paciente, pero creo que igual hay pacientes que la dosis de la segunda dosis, pues si ya vienen acostumbrados y puede haber ese grupo de pacientes que prefieran 2 dosis. Está claro que te viene a la cabeza que dices, bueno, pues por una seguramente sea mucho mejor y lo llevas a otro tipo de tratamientos, de pastillas o lo que sea, y vas a preferir una que no 2 veces al día. Bien, última pregunta, respuesta rápida. Es una pregunta de la audiencia y entonces yo lo que os la quería plantear es, ¿sirve igual para todos los fenotipos de asma? ¿Habría un candidato a un fenotipo más indicado? Déjenme que añada otra pregunta en la misma. Ahora está a debate un estudio que salió, que conocéis, en asmas intermitentes leves, en el que la respuesta de los asmáticos neosinofílicos de la budesonida era igual que la de un lama. Entonces, por tanto, ¿cabe plantearse esto de los fenotipos en aquellos no inflamatorios eosinofílicos de que los corticoides, existe vida más allá de los corticoides y que a lo mejor en algunos puede ser más interesante un antimuscarínico? Sé que es especulativo, pero para eso están los debates. Yo diría que sí. Creo que igual que personalizamos con los biológicos, debemos empezar a personalizar los tratamientos inhalados. Y creo que hay pacientes que se van a beneficiar de añadirles un LAMA antes que subirles el corticoide. Que habrá que buscar biomarcadores que vayan a lo mejor más allá del eosinófilo en sangre periférica. Pero creo que sí debemos empezar a personalizar, igual que personalizamos dispositivos, ¿no? Creo que hay que empezar a personalizar tratamientos. Yo creo que es una hipótesis interesante que se abre y probablemente sea que sí dentro de un tiempo, pero ahora mismo creo que para recomendarlo en la práctica clínica creo que todavía
es un poco, vamos, desde mi punto de vista todavía no tenemos datos como para eso. Sí, comprendo que era una pregunta muy arriesgada, de difícil respuesta. Bueno, muchas gracias a los dos, Marta y Juan Luis. Habéis hecho unas presentaciones excelentes, un debate muy entretenido, se me ha hecho muy corto. Y bueno, amigos, no queda más que despedir esta reunión, agradecer a Novartis el patrocinio de este debate, que este año va a ser, esto se va a replicar en muchos otros foros, es el año de la triple terapia fija en asma, en un solo inhalador, sin duda. Y gracias a SEPA por esta oportunidad de debatir un tema tan interesante. Muy buenas tardes.